Top Policial. Revisamos los casos desde una mirada con experiencia. Lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial. ¿Cómo están? Buenas noches, soy Claudio Vázquez, periodista y conductor de Top Policial, este segundo programa que damos inicio a este espacio de conversación, de análisis con un panel de primera línea, donde llegaremos a ese lugar, a lo que no se dice de todos los temas de contingencia, sobre todo policial y legal, que ocurren en nuestro país. Sin más, presentamos a Margarita Rojo, psicóloga forense judicial. Margarita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Claudio, ¿cómo estás tú? Y bueno, y aprovecho de saludar a mis dos queridos amigos que van a saludar también. Siguiendo en esta misma línea policial, él es comisario en retiro de la Policía de Investigaciones. Su nombre, Carlos Collao. Carlos. Hola, estimadísimo Claudio, ¿cómo están todos? Gusto de saludarlo en este segundo programa de Top Policial. Espero que nos vaya espectacular y muy bien como nos fue con el primero. Así que vamos con todo. Y para finalizar nuestra presentación de expositores, un abogado de amplia trayectoria. Él es Aldo Duque. Aldo, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Claudio, y a todos quienes comparten esta tertulia ya que se emite por segunda oportunidad. Esta noche queremos hablar de un tema de contingencia, sobre todo que involucra al fútbol. Algunos ya sabrán de qué se trata, sobre todo porque hace un par de semanas anunció también la película sobre este tema. Estoy hablando básicamente de Sergio Jadue. Todos sabemos que también empezó dirigiendo Deportes La Calera y empezó a subir de a poco hasta llegar a la dirigencia de la ANFP. Ustedes saben básicamente de qué se trata y me gustaría que juntos fuéramos yendo más allá, buscando cuáles son las situaciones que llevaron a este personaje básicamente a cometer lo que hizo. Carlos, tú puedes comenzar. Efectivamente, vamos a hablar hoy día un tema muy especial. Como tú bien dices, hay una serie hoy día por Amazon Prime respecto de cómo Sergio Jadue, en una carrera muy meteórica, porque tenemos que tener claro de que él asume la presidencia de su club deportivo La Calera en el año 2007. Y de ahí en adelante llega a ser hasta el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de la ANFP. Y todo lo que ocurre tras él, hay muchas cosas que quedan en el tintero. Hoy día vamos a tomar en el programa tanto un tema de la serie, pero también un tema judicial, y en eso Donaldo nos va a mantener muy en línea porque hay que ponerse serio también, hablar de este caso, ¿o no, Donaldo? ¿Qué piensa usted? Hola, Carlos. Mira, sí, querido amigo. Básicamente vamos a conversar de un hombre audaz, de un hombre ambicioso y de un hombre sin escrúpulos. Y ese cóctel, audacia, ambición y falta de escrúpulos, producen una mezcla muy explosiva que finalmente se va a trasuntar en una personalidad muy especial y que va a dar lugar a un caso de ribetes penales que aún no termina, cuyo último capítulo no termina de exhibirse y está pronto a culminar en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el destino? ¿Fue toda la plata que se dijo que era? ¿Es Jadue el único que corrió mojado? ¿Es Jadue el chivo expiatorio de otros que están detrás? Son preguntas que nunca van a tener respuesta. Pero sin embargo, con este programa trataremos de dilucidarlas desde nuestro particular y muy humilde punto de vista. A mí me llama la atención precisamente por lo mismo, porque es un hombre que parte desde abajo, en el norte de Chile, nace en Calera en el 79, ahora debe tener cerca de los 40 años, 41 si es que no cumplen este año precisamente, pero él se llama Sergio Cortés Jadue. Después podemos también conversar por qué elige el apellido de su madre para hacerse una persona pública. En adelante ustedes más adelante también lo podrán comentar. Se casa también con María Inés Facuse, personaje importante en el desarrollo de esta historia, sobre todo lo que ocurrió cuando él ya estuvo dirigiendo la ANFP. Es padre de 2 hijos y, como lo decía Carlos, también tuvo un ascenso meteórico. Muchos podrán pensar que es la persona que estuvo en el lugar preciso en el momento indicado para muchas situaciones que ocurrieron, pero también es bueno pensar de que esta persona llegó no para empezar a corromper, sino que llegó a un mundo quizás, digámoslo incondicional, ya que estaba jugando sucio, creo yo, lo podemos decir de esa forma. Exacto. Y él estuvo en el lugar indicado para poner quizás la firma,
pero se dejó tentar. Y de eso me gustaría que también Margarita después nos ayudara para empezar a armar esta personalidad, porque todos comentan también en la interna, en los medios, sobre todo los periodistas que están vinculados con el deporte y con el fútbol, que conocían a este personaje gordito, un poco calvo, que venía con una personalidad introvertida, era una persona que le gustaba desenvolverse, pero partiendo de abajo. Entonces, ¿qué fue lo que le motivó o qué fue lo que gatilló en él que empezó a armarse de valor, si lo decimos de esa forma, para empezar a jugar de la manera, entre comillas, sucio, y empezar a mover dineros, y quiénes eran lo que a él, y quiénes eran lo que gatillaban en él que él siguiera de esta misma manera? Uh-huh. Claro, yo creo que contribuyendo con lo que presentaron mis dos queridos amigos, acá estamos frente a un caso que es muy interesante, dado que aparentemente él no había tenido una carrera delictiva. Después Aldo nos va a aclarar qué tipo de delitos estamos, en qué presencia de estos delitos. Pero aquí no vemos que una persona que haya tenido, que lo hayan pesquisado en delitos anteriores, hasta que ingresa a esta ANFP, ¿no? Pero lo interesante, vamos a puntualizar hitos en su vida. No es por nada, como tú lo señalaste, Claudio, que él adquiere el apellido de su madre, ¿no? Porque no se queda con el apellido de su padre, que era Cortés. O sea, parece ser que algo en su cabeza le resonaba o algo le ocurrió con que Jadwe a lo mejor era un apellido que podía sonar de una forma diferente porque era extranjero. Podríamos pensar en otro hito, en hitos que marcan su vida, como por ejemplo de ser una persona que a lo mejor tenía un peso distinto, que tenía un sobrepeso y que probablemente al operarse él también cambia su imagen. Son hitos que van marcando su vida y que es muy probable que también eso esté acompañado de todo lo que hace. Pero eso tiene que ver con el tipo de personalidad que vamos a ir dilucidando en el programa para que las personas vayan entendiendo que una persona en realidad no tiene comportamientos espontáneos. Todo lo que ocurre en una persona es parte de un proceso que se inicia desde antes y que obviamente tiene una expresión cuando ocurren elementos que son realmente desencadenantes de cosas como las que estamos analizando, que lamentablemente son ilícitos. Mira, en principio nosotros lo que queremos es que se esclarezca este tema y que todas las personas que son responsables o hayan cometido algún tipo de ilícito o irregularidad desaparezcan del fútbol completamente. Eso es lo primero, en materia internacional. En Chile puedo dar certeza que no hay ninguna persona que esté involucrada. Yo he estado un poco más de 4 años con ellos, hemos hecho amistad con algunos de ellos, pero aquí hay que separar las cosas. Los actos irregulares, sean amigos o no sean amigos, deben dar un paso al costado de forma inmediata, todos. Ahora, yo sé que, en la nueva directiva encabezada por Jadwe, que, asumió el 14 de enero, pero sucediendo a Harold McNichols, y debido a esto también Marcelo Bielsa renunció al cargo de director técnico de la selección chilena, claramente, asumiendo luego el técnico argentino Claudio Borghi. Cuando asume la NFP en enero del año 2011, el principal conflicto era justamente el equipo de trabajo que tenía Harold con lo que iba a quedar de ahí en adelante. Se ve un proceso súper duro y un proceso súper turbio entre las principales, los clubes más grandes del país, y que tratan de ver a quién pueden dejar siendo líder de la NFP, y a la larga, ¿qué es lo que ocurre? El principal exponente, la persona que podía tomar la presidencia en ese momento, se vio involucrado pagando a una comisión acreditadora para que la Universidad SEC fuera acreditada, y se vio envuelto en una situación como esa, y por ese motivo tuvo que hacerse un costado y tuvieron que buscar a este palo blanco, a esta persona que no conocía a nadie, que aparentemente iba a ser fácil de manipular, pero nunca se encontraron nunca supieron que obviamente que Jadwe tenía una idea distinta, y empezó a crecer en él un león que no pudieron parar. Después a la larga no pudieron parar. Así lo muestran por lo menos en la serie. Ahora, en noviembre del 2012 desvinculó a Borghi de la dirección técnica de la selección mayores.
y luego fue a contratar a Jorge Sampaoli, que en ese entonces director técnico del club de Universidad de Chile, ¿verdad? Así es, y con el cual tuvimos los mejores resultados como club deportivo, y que los dolió mucho que nos quitaran obviamente a Sampaoli. Y estas desvinculaciones y estas nuevas contrataciones hacían que Jadwe fuera pavimentando su camino. Él estaba sacando gente que pudiésemos pensar le estorbaba un poco en los movimientos que él hacía. Yo pienso que él no era la idea de él sacar a Bielsa. Yo creo que a ninguno se le hubiese ocurrido sacar a Bielsa cuando tú vienes recién llegando y primero no te conoce nadie, porque hay una caricatura que hacen de Jadwe cuando recién llega a la NFP en un autito chiquitito, bien humilde, donde el portero de la NFP lo mira hacia abajo y le pregunta: ¿tú quién eres? No, yo soy el presidente de un club de primera división, recién subimos. Entonces, hacen una caricatura muy especial de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de la larga? A él lo obligan a tomar, aparentemente, una decisión como esa, y él tiene que asumir poner la cara al respecto de eso, y después se ve envuelto en esto. Y ahí agarra, ¿no es cierto?, echa mano lo más cercano que tenía, que era poder convencer a Borgi para que pudiese trabajar con él. Aldo, me gustaría que usted nos aclarara, porque tengo entendido que mucha gente lo conoce como un estafador, pero si está siendo investigado por el FBI, está siendo investigado porque él es un defraudador, ¿cuál es la diferencia? Mucha. El estafador es quien monta, diseña un esquema, una astuta disposición de medios engañosos, como dice Soler, una mise en scène, como diría Carrara, es decir, en el sentido de que diseña una serie de espacios en el tiempo que se tienen que ir dando requisitos. El estafador primero simula, después de simular, ¿no es cierto?, genera a la víctima una distorsión de la realidad. Después de aquello viene la disposición patrimonial y después de aquello el prejuicio. Son los 4 pasos de una estafa clásica. En este caso no es él. Jadwe es un oportunista, ambicioso, codicioso y inescrupuloso. Lo que lo transforma naturalmente en el mundo de hoy día en un hombre exitoso, como en muchos ámbitos de la actividad humana. ¿Por qué? Porque él, donde ve la posibilidad de tomar dinero, lo va a tomar. Y entra a un mundo, a una letrina pestilente, que era la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde el que no era corrupto pasaba raspando. Dice que se salvaba un gato y un guardián prófugo. Los demás todos eran corruptos. Entonces, llega ahí y se da cuenta que hay una danza de millones y, como dicen algunos, no me den, yo prefiero que no me den, pero póngame donde haya. Y eso es lo que pasa con Jadwe. Jadwe no diseña ninguna estrategia de carácter dolosa, ni monta una maquinaria, porque no le da la inteligencia para eso, es un hombre más bien simplón. Lo que hace él es aprovechar la oportunidad que se le da, y él comete 2 delitos en Estados Unidos. El primer delito, ¿cierto?, es el de ir en prejuicio de las compañías que no se adjudican los derechos de transmisión de la Copa América y de la Confederación Sudamericana y otro tipo de copas que se disputaban a nivel de selecciones, porque junto con otros dirigentes comienza a recibir dinero para beneficiar con su voto a determinadas compañías de televisión. ¿Ese delito dónde se comete? Ese delito se comete en Estados Unidos. ¿Y por qué se comete en Estados Unidos? Porque el año 2016 ahí se celebra se lleva a cabo la Copa América. Entonces, en ese lugar se hacen los arreglines, la arreglada de mostachos, y por eso la justicia norteamericana es competente en primer lugar por ese delito. El segundo delito, ya donde dice que hay una conspiración que es el equivalente acá al dolo, a concertarse para cometer el delito, es contra transacción ilícita bancaria. Él ocupa, junto con otros dirigentes, bancos norteamericanos para limpiar los dineros que le llegaban como consecuencia de las coimas que recibían para efecto de favorecer a determinadas compañías de televisión en la transmisión de los derechos de las copas, de la transmisión de los derechos de los eventos deportivos. Entonces los 2 delitos se cometen en Estados Unidos. El de amañar el resultado de la entrega de la transmisión de las copas y el de la transferencia dolosa bancaria, que es utilizar los bancos norteamericanos y el sistema bancario norteamericano para lavar el dinero que en verdad recibían como coima. Por estos 2 delitos, él es investigado en Estados Unidos, no formalmente por estafa, sino que derechamente esto no es como Madoff, ¿no es cierto?, que tenía algo piramidal que se dio en el tiempo. Él simplemente recibe coima, se pone de acuerdo para recibir coima, para beneficiar a un determinado canal de televisión,
y posteriormente esos dineros los lava, los utiliza y los recibe a través de bancos norteamericanos. Por eso Dottorito está enfrentando cargos en Estados Unidos de Norteamérica. Comenzando en el año 2011, era el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Yo y otros oficiales de fútbol de la Conmebol recibimos soborno de las compañías de marketing de deportes para obtener y renovar los derechos de televisión. Yo, a sabiendas e intencionalmente, acordé participar en un esquema para defraudar a la FIFA y a la Conmebol. Pero aquí hay que separar las cosas. Los actos irregulares, sean amigos o no sean amigos, deben dar un paso al costado de forma inmediata. Todos. Están así, como dice Donaldo, que hay un periodista americano que fue el que destapó esta olla cuando el FBI empieza a investigar, porque primero a mí me llama la atención que el FBI se ponga a investigar una situación como esta. Al comienzo se dijo que era en represalia en contra de la FIFA, derechamente en contra de la FIFA, por no haberle otorgado la posibilidad de hacer un nuevo mundial en Estados Unidos, y parten de ahí, pero como dice Donaldo, la motivación del FBI nace en una circunstancia completamente distinta. Pero este periodista americano, Ken Bessinger, describe a Jadwe con una personalidad compleja, de carácter fuerte y dominante, y tremendamente ambicioso. Lo define esta persona americana que fue el que estuvo detrás, investigando todo esto, iba a la cola del FBI investigando todo esto. Y la venta de la cual esta arista desde la FIFA hacia la Conmebol es la venta de los servicios de televisión, que a la larga se lo adjudica a la empresa Datisa, y Datisa habría entregado más de $100 millones por los derechos de transmisión deportiva de la Copa Libertadores de la época, y además de la Copa América Centenario, que, como dice Donaldo, fue en Estados Unidos. Esto lo repartieron, y ahí es donde empieza el punto en esta historia. $3 millones, solamente $3 millones para el presidente de la Conmebol, más el representante de Argentina y el representante de Brasil. Cada uno de ellos se llevó $3 millones. Y después, en la escala, en esta segunda etapa, cae la gente de Jadwe y el resto de los representantes sudamericanos con $1.5 millones para cada uno, para poder votar, aparentemente, en favor de Datisa. Y además, eran otros siete dirigentes del fútbol. Y por último, les entregan $500 mil para 11 oficiales de la Conmebol. O sea, como dice Donaldo, no, era el gato y el ratón que se arrancó, era los únicos, parece. Carlos, pero la plata que ha recibido Jadwe precisamente, ¿se recuperó toda o hay plata que todavía no se sabe los destinos? Mira, yo pienso que no se ha recuperado todos los dineros, porque obviamente que en este juego tan macabro de que te dejan dinero por ahí, cada una de las votaciones te van entregando un poco de dinero, quizás qué hizo con esa cantidad de dinero, dónde lo tiene, estas grandes estafas es mucho la cantidad de dinero. Yo pienso que no se ha recuperado todo el dinero que se tiene que haber involucrado en esta estafa. Ojo que a la larga, el 25 de mayo del año 2015, el FBI se deja caer allá en Suiza, detiene a 5 altos dirigentes de la FIFA por sobornos, lavado de activos y a la larga por corrupción. La plata que, como muy dice Carlos, se calcula, lo que está acreditado, que Jadwe habría recibido sobornos aproximadamente $4.500.000. Lo que le entrega, y es lo único que se le ha incautado, son $2.200.000. Entonces prácticamente poco más de $2 millones que están perdidos. Y que no se sabe que están acreditados, que llegaron efectivamente a sus cuentas, pero no se sabe dónde están. Y ojo, solamente. Y hay un detalle, Jadwe pagó a la justicia americana $1 millón para gozar de los beneficios en libertad que tiene hoy día. De fianza, sí. De fianza. Vamos a llegar a eso ahora, pero también me gustaría que Margarita, y quiero rescatar algo que decía Carlos respecto a un análisis que hizo un periodista americano sobre la personalidad de Jadwe, y que dijo que era un hombre complejo, fuerte y dominante. Yo discrepo un poco de eso. ¿Tú estás de acuerdo, Margarita? ¿Cuál sería tu perfil que pudieses armar con lo que ya se sabe de él?
Bueno, lo que nosotros hemos visto que aparece un Jadwe, ¿no? En una primera instancia, cuando él tenía su corporalidad era una persona más bien endomórfica, decimos, que una persona un poco más gordita, una persona que tenía más peso, era como más redondito y por lo tanto tenía otras características de personalidad diferentes a la que cuando él, después de haberse operado, él adquiere un carácter tal vez un poco más dominante, pero que en realidad es parte de lo mismo. Acá fíjate que se empieza a dibujar un perfil, porque claramente estas son hipótesis las que estamos trabajando, pero un perfil donde estamos viendo una persona que tiene importantes rasgos narcisistas. O sea, yo creo que el hecho de que él haya cambiado, por ejemplo, su apellido, a lo mejor él puede esgrimir otras razones, a lo mejor hay razones que nosotros desconocemos de por qué él se cambió el apellido, pero aparentemente él lo hace cuando estaba en la educación superior. Él estudia en un par de universidades, entiendo que él estudió una carrera y no se logró titular, y que él, en realidad, fíjate que acá lo que nosotros vemos, porque yo me inclino en pensar con una personalidad de tipo narcisista, porque todas las personas piensan que las personas narcisistas, como tienen un ego tan grande, y lo hemos visto, lo están describiendo con un ego grande, fíjate que eso es muy diferente de la autoestima. Una persona que tiene un ego muy grande tiene una autoestima muy baja. Ya, una persona, hay que diferenciar el ego de la autoestima. Una persona cuando tiene una autoestima adecuada es cuando tiene una valoración interna de sí mismo que es adecuada y no necesita de elementos externos para compensar los vacíos que tendría una persona que tiene un ego grande. El ego grande es precisamente cuando una persona tiene muchos vacíos, muchas carencias, y esas carencias probablemente haya encontrado la forma de llenarlas con lo que describieron mis dos compañeros. O sea, estuvo en un lugar preciso donde vio que todo el mundo era corrupto y donde vio la posibilidad de adquirir altas sumas de dinero, con lo cual yo me inclino a pensar que esas altas sumas de dinero iban a llenar esas carencias porque esa autoestima está vacía, ¿me entiendes? Entonces ese ego se empieza a agrandar y ahí empieza a aparecer los rasgos que él ya tenía, que empieza a aparecer como lo describen más adelante como una persona dominante, y vamos a ir desarrollando porque también eso es una evidencia, porque vamos a describir cuándo empieza a aparecer también una persona más violenta. Yo creo que cuando él era gordito, nosotros éramos súper felices. Tuvimos muy buenos momentos. Yo no ratifiqué la violencia intrafamiliar, porque él me juró que no lo iba a volver a hacer nunca más. Ahora, Margarita, una persona como Jadwe en este caso, y de todo lo que estamos desarrollando y de lo que ya sabemos de él, ¿es posible que haya hecho este camino delictual, por decirlo de alguna manera, solo, o tenía influencias también, tenía permanentemente a alguien? Y mucho se dice que su mujer también influyó bastante en varias decisiones que tomó, y sobre todo los lujos que fueron conociéndose a posteriori. O sea, claramente tiene que haberse encontrado con personas que reforzaron ese tipo de conductas en él, pero eso es algo que él traía desde hace tiempo. O sea, todas las personas, y esto es para que las personas que nos están escuchando se vayan entendiendo, o sea, una persona cuando tiene una autoestima baja es porque tiene muchos vacíos existenciales que lamentablemente han ocurrido a lo largo de su vida. Por eso dije, ninguna persona llega a ser de un día para otro, siempre hay los comportamientos no son espontáneos, hay un proceso. Ahora, hay que sumarle que el ambiente facilita que esos rasgos que ya están presentes se puedan gatillar y puedan tener de alguna manera una expresión concreta en la realidad, ¿me entiendes? O sea, si él tenía estos vacíos y él vio la forma de ganar y de suplir esas necesidades que él tenía para poder incrementar este ego, porque finalmente no es la autoestima lo que él está trabajando, sino que es un ego, está inflando un ego como un globo que se infla,
pero que es facilitado indudablemente, Claudio, por el ambiente, y el ambiente tiene que ver con las personas con las que se vaya encontrando, por lo tanto debe haber personas de las que aprendió cómo, por ejemplo, caer en estos delitos que muy bien describió Aldo y Carlos, o sea, el lavado de dinero, la corrupción, todas estas cosas que son lo que ya nos contó Aldo, que tiene que ver con la coima. Entonces debe haber encontrado también maestros que le enseñaron y también reforzado probablemente en su casa, en su vivienda, con su esposa, que es la persona más cercana en ese momento. Claramente sí, son reforzados. Yo tengo algo que decir ahí con respecto a lo que se dice y lo que se ve en la serie. Lo que se ve en la serie, como dice Margarita, ¿quién guía o quién habría guiado a Sergio Jadue en este conflicto y en esta formación de actividades ilícitas? Habría sido el mismo Julio Grondona, que en su época fue 35 años presidente de la AFA. 35 años. O sea, alguien que lleva 35 años en el poder de algo, ya es una persona altamente corruptible. Yo encuentro que cualquier persona que lleve tantos años a cargo de una actividad donde se genera mucho dinero, algo tiene que pasar. No es normal. Y eso por un lado, porque él aparentemente se ve como que él, no tonto, porque a todo esto un paréntesis, cuando hablamos de la señora de Jadwe también queda muy mal parada. Los primeros capítulos se ve como casi una arpía ella, que es la persona que lo está guiando y lo está picaneando para llegar a un lugar de preferencia, un lugar de predilección. Y uno dice, pero ¿cómo va a hacer tanto lo que la mujer lo influyó? Y yo vi un video de Eduardo Bombalé, del mismísimo Eduardo Bombalé, donde él cuenta en un programa de radio que él fue en un momento cuando Jadwe era presidente de la Federación Chilena de Fútbol, ella lo llama por teléfono y lo encara vía telefónica y le dice a la señora que estaba hablando mal de Jadwe y que estaba faltando la verdad. Y el mismísimo Bombalé, ¿qué hizo? Se habría quedado callado. Le dijo, yo no puedo discutir con ella, es la señora del presidente de la AFP, y ella tuvo los pantalones de llamar a una persona que en ese momento tenía un nombre muy importante como era Eduardo Bombalé y decirle un par de cosas. Entonces ahí tú vas cruzando la información y dices, en realidad parece que la señora era armas de tomar, parece que la señora era dura. Era fuerte, era poderosa. Aldo, yo quiero saber qué penas podría cumplir Jadwe en nuestro país o derechamente ya no vuelve. Los delitos se cometen, aparentemente, en Estados Unidos y es la justicia norteamericana la que lo está juzgando. Las penas en Estados Unidos, en abstracto, es decir, sin ver la negociación al cual llegó con los fiscales norteamericanos, es de 20 años de cárcel por los dos delitos, más 3 años de libertad observada en Estados Unidos. No es menor. Si es un hombre, por ejemplo, de 41 años, estaría saliendo de libertad como a los 63, si fuera condenado a todas las penas que le podrían ser aplicadas por ese tipo de delitos, por el crimen de conspiración. De hecho, cuando el juez le pregunta en su comparecencia, ¿usted entiende lo que es una conspiración? Y le dice, sí, le dice, ponernos de acuerdo con otras personas para cometer un delito. Perfecto, le dice el juez norteamericano cuando le interroga. Exactamente eso es, le dice. Entonces Jadwe, que en ese sentido es inteligente, está muy bien aconsejado, tiene un estudio jurídico de primer nivel en Estados Unidos, tiene un abogado chileno también, que tiene un importante estudio jurídico acá en Santiago. Entonces le dice sí que quiere negociar y que él renuncia a su derecho a ir a enfrentarse a un gran jurado y prefiere hacerlo directamente entre el juez, reconociendo todos los cargos a través de una negociación que es secreta, pero cuyo resultado vamos a conocer pronto cuando se dedique a la sentencia. 20 años no van a ser. El tema es que en Chile potencialmente podría enfrentar delitos por lavado de activos y también podría estar acusaciones posteriormente por el delito tributario, porque habría recibido como renta ingente cantidad de dinero que no habría declarado como tales. Ahí estaríamos en presencia de la figura del artículo 97.4, es decir, presentación maliciosamente completa o falsa tributaria. Pero yo creo que Jadwe es un hombre inteligente en el sentido de que sus abogados van a diseñar una estrategia de forma tal que todos los delitos a que dé lugar esta lista van a estar contemplados en la acusación norteamericana, de forma tal que cuando llegue a Chile va a llegar con los delitos juzgados y nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, non bis in idem. Ahora, cuando ya Jadwe
se fue encontrando entre la espada y la pared y el FBI o la justicia americana empieza a tratar con él, él no ve otra salida y lo que le conviene básicamente es colaborar. ¿Cuáles fueron los tratos que a esta persona se le entregan? Porque evidentemente él sigue viviendo en Miami y le falta mucho tiempo más todavía. La verdad es que él no colabora, él directamente delata. Cuando se asusta, porque se da cuenta que los cargos son pesados, que está pillado, que las penas en Estados Unidos son altas, se asesora. Acá en Santiago le dice, mire, las penas son de 20 años de cárcel. Y en Estados Unidos los 20 años son 20 años, o sea, los vas a hacer, indudablemente. En esa perspectiva, asustado, él decide negociar con el FBI y fundamentalmente con la fiscal norteamericana que está investigando el caso. Se da cuenta que está pillado, se da cuenta que ya saben todo y decide delatar a los demás oficiales de la CONMEBOL que están metidos hasta el tuétano en las coimas y los lavados de activos usando bancos norteamericanos. Y entonces le dice al fiscal norteamericano a través de su abogado, le dice, mira, le dice a la fiscal, mire, señora fiscal, yo estoy dispuesto a entregar todos los nombres y entregar toda la dinámica del delito a cambio de negociar con usted un trato más benigno, que la pena no sea la que tiene el delito, y yo por eso estoy dispuesto a irme a Estados Unidos. En ese contexto, y aprovechando que Chile está jugando un partido de fútbol, esto se programa con Estados Unidos, está todo muy bien coordinado, Jadwe sale una noche y se va a Estados Unidos a entregarse, pero ya tiene claramente negociado con la Fiscalía Norteamericana delatar a una gran cantidad de personas y que le va a permitir al FBI, entre otras cosas, poder desenredar la madeja y llegar a la cabeza de todo esto. Aldo, yo tengo una consulta para usted con respecto a lo que usted señala. Él se declara culpable. Él parte, ¿no es cierto?, una vez que le han mostrado los medios de prueba, él se declara culpable. Y él, al momento de declararse culpable, pagar esa fianza que ya habíamos, millonaria que ya habíamos conversado, él pide, porque con esto de declararse culpable, obviamente que transa una rebaja en su pena. De hecho, en este caso, la señora de Jadwe dice que él lo tiene todo muy claro, él dice ella. Lo van a sentenciar, pero nunca irá preso en Estados Unidos. Lo tiene todo arreglado, esa es la visión de ella. Pero para poder acceder, que yo pienso que un ratito más vamos a conversar de esto, a este programa de testigo protegido, ¿es un requisito fundamental decir soy culpable? La forma que tiene el FBI y la Fiscalía Norteamericana de negociar con él es decirle, usted admita su responsabilidad en los cargos criminales que le voy a formular. A partir de entonces, sabiendo yo que usted es responsable, le voy a dar la posibilidad de que usted rebaje la pena y yo rebaje mi pretensión punitiva. Mi pretensión punitiva es lo que el fiscal va a pedir como pena de cárcel. A cambio de que yo rebaje mi pretensión punitiva, sabiendo que usted ya es culpable, yo le voy a ofrecer a usted este tipo de inmunidad. Y le ofrece una inmunidad. Inmunidad en varios aspectos, varios de los delitos por los cuales lo está acusando. Ya ha pasado con muchos casos de latinos juzgados en Estados Unidos, obviamente norteamericanos juzgados en Estados Unidos. Y es muy efectivo, porque entonces es tan interesante para el imputado, para el acusado, la posibilidad de conservar su libertad, que está dispuesto a delatar todo. Y la justicia norteamericana lo que le interesa es llegar a la verdad de fondo. Y si para eso tiene que sacrificar la prisión de un imputado, lo va a hacer. De un acusado, lo va a hacer. Entonces, prefiere negociar con un acusado con tal de llegar a la verdad. Y eso es lo que pasó exactamente con el señor Jadwe. Jadwe pillado, sorprendido, sin tener ninguna posibilidad de escapatoria, y enfrentando posibles 20 años efectivos de cárcel, resuelve finalmente colaborar y asegurarse la libertad y adscribirse a este programa de testigo protegido. Ahora, dejo esta pregunta abierta porque me interesa saber también que fueron muchos años los que dentro del medio, sobre todo, también se especulaba y se sabía, o era Vox Populi, lo que ocurría en oficinas de puerta cerrada, esta tranza de dinero, estas influencias, estas negociaciones internas. ¿Qué pasa con el medio? Porque si muchos sabían lo que ocurría, no se denunciaba hasta que tuvo que intervenir la justicia americana. ¿Por qué ocurrió así? Pues todo el mundo lo sabía, Claudio. Mira, la Confederación de Fútbol Sudamericana, que fue dirigida durante largos años por el señor Nicolás Leoz, ¿no es cierto? Que era una especie de vaca sagrada. Él estaba casi en el inventario. O sea, no había Copa Sudamericana donde no apareciera el señor Nicolás Leoz, paraguayo, en los estadios entregando la copa, ¿no es cierto? Y ya lo traían entre dos sobrinos o nietos, ya el caballero se estaba desarmando,
y venía a entregar la copa el veterano, no tenía de dónde está. O sea, yo creo que no distinguía si estaba entre Londres y Santiago, no tenía la remota idea, pero encarnaba el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y lo elegían siempre los mismos viejos macucos, se juntaban, ¿no es cierto? Se pegaban no digo sus piscolazos, sus whiscolazos en la Confederación Sudamericana, se ponían de acuerdo quién iba a seguir siendo el próximo presidente. Y siempre elegían a Nicolás Leó, el paraguayo, que era casi una figura prácticamente como hay un papa emérito, este era el presidente emérito. Siempre eligió a Nicolás Leó. Entonces, cada vez que había una confederación, llegaba Nicolás Leó, yo me acuerdo, lo estoy viendo, y tomaba un discurso que le escribía a alguien y lo leía y hacía un llamado a la unidad deportiva. Y hablaba de los pueblos hermanos. ¡Listo! Súper fácil. Después se inauguraba el campeonato y los otros viejos macucos por abajo arreglaban el tema y el testaferro de todo aquello, el que movía las teclas por abajo, era Grondona, era argentino. Entonces, este otro el que manejaba las cosas, y usted sabe que en Argentina nunca ha habido corrupción. Entonces, este otro manejaba las cosas por abajo y se arreglaban los bigotones a través de mantener permanentemente, eternamente, ad infinitum a los mismos directivos. Entonces el poder absoluto corrompe absolutamente. Este es el caso más evidente. Cometieron el error, sí, esta vez, de que el delito, en vez de arreglar las lucas, en vez de arreglarlas en Latinoamérica, donde nunca lo hubiesen pillado, se le ocurrió ir a Estados Unidos. Y allá ese no ha hecho mucho. Y los pillaron, y ahí están. Ahí está el escándalo. A la hora que la Copa América no es en Estados Unidos, entonces si en cualquier país latinoamericano, todavía tendríamos señor Jadwe seguramente la NFP. Exacto. Carlos, pero hay algo también que nos llama la atención, y de las excentricidades y de la personalidad que tenía Jadwe, hay un elemento muy particular. Tú sabes a cuál me refiero, ¿verdad? Sí, la verdad que hubo un elemento muy particular y que también, como dice Aldo, fue Vox Populi, que en algún momento, de un momento a otro, en plena ANFP, que es de 2 pisos, se comenzó a construir un ascensor. Porque obviamente que, yo insisto, en esta carrera meteórica de tan corto lapso de tiempo, donde adquirió mucho poder, mucho dinero, que al final terminó, ¿no es cierto?, esa avaricia lo terminó matando un poco a Jadwe, y habría sido presionado por su esposa, ahí él procede a realizar una construcción de un ascensor para poder subir a su segundo piso. Entonces, ese tipo de excentricidad fue lo que empieza también a complicar a la gente en el medio, porque realmente era algo que estaba absolutamente de más. Y también habría sido presionado por su esposa, que en la serie se ve de carácter muy fuerte, y que aparentemente era tan como se está mostrando en la serie. Margarita, después de todo lo que estamos armando y escuchando sobre la personalidad de Jadwe, ¿cómo lo hacía para tener el temple, para de alguna forma esquivar las acusaciones de soborno frente a la prensa directamente cuando ya estaba siendo aludido? Bueno, acá nosotros vemos que se empieza a perfilar como una persona, porque no solamente es la adquisición del dinero en sí, sino que el contenido abstracto del dinero tiene que ver con el poder. O sea, yo creo que aquí empezamos a ver una persona que claramente le gusta el poder, ¿ya? El hecho de tener ese estatus de que él se sienta poderoso. Ahora, él ya estaba en un estatus donde él en realidad no le importaba lo que los demás dijeran, pero además también esto tiene que ver con que es una persona pública, empieza a ser una persona pública. Hay un elemento que también contó Carlitos ahí, que él es el quien acepta o da los derechos para que se pueda hacer esta serie acerca de él. Por lo tanto, ahí en ese sentido, nosotros lo que estamos viendo es que es una persona que le gusta mostrarse, le gusta exhibirse, y por lo tanto esas características de personalidad ya lo van perfilando más claramente como una personalidad de tipo narcisista. Y después les vamos a ir agregando un apellido a esa personalidad narcisista, ¿ya? Porque claramente, como nosotros estamos viendo que caen ilícitos, obviamente que nosotros tendríamos que sumarle, como dice Otto Kemper, un narcisismo maligno. Vamos a ver si va por ahí. Ahora fíjate que antes de que tú, Claudio, le des el pase a mis compañeros, me gustaría preguntarle a Aldo, que yo creo que es muy interesante,
preguntarse cuál sería el objetivo entonces, si Jadwe para la justicia de Estados Unidos representa a alguien a quien poder llegar, ¿a dónde quieren llegar? ¿Cuál es el fondo de lo que están buscando con esta administración de justicia en Estados Unidos? Porque él, en realidad, como dijo Aldo, estarían dispuestos a sacrificar o tal vez a pasar por alto que esta persona no cumpliera pena a cambio de información. ¿A dónde quieren llegar, Aldo? Jadwe, es muy importante lo que tú dices, Margarita, por una razón muy sencilla, porque la justicia norteamericana no hace las cosas gratis. A Jadwe le propusieron el negocio. Jadwe es ambicioso, es un narciso, como tú muy bien lo describiste, es codicioso y es un hombre que es manejado por su mujer. Pero Jadwe no tiene cerebro como para diseñar un esquema de esta característica. Jadwe se aprovecha del esquema. Y a Jadwe le hace la oferta y Jadwe inmediatamente, obviamente, acepta. Era el individuo ideal para hacer este tipo de propuestas. El hombre que cayó parado en ese juego. Entonces, lo que le interesa a la justicia norteamericana es saber quién le hizo la propuesta. Porque quien le hizo la propuesta, a su vez, es quien está manejando los recursos. O quien maneja los recursos por encargo de alguien. Entonces, a la justicia norteamericana le interesa llegar a la cabeza. Por eso es que Jadwe es importante. Por eso cuando se libera parte de las declaraciones de Jadwe ante el juez norteamericano, hay 7 páginas que están borradas, están tarjadas, son declaraciones secretas, que precisamente Jadwe delata al que le propuso el negocio y quién le pagaba. Ahora, lo que no dice, lo que no cuenta nunca Jadwe era quién efectivamente le hacía los depósitos. Se sabe de dónde se hicieron. Se sabe que se hicieron desde las Islas Vírgenes Británicas. Desde ahí le hacían los traspasos. Pero como ustedes saben, allá es todo anonimato, por eso paraíso fiscal. Entonces Jadwe no revela quién le hace los traspasos, pero sí revela quién le propone el negocio. Y como revela quién le propone a él la coima, entonces la justicia norteamericana lo premia y le otorga esta libertad, esta libre circulación por Miami, que en otro caso no les ha tenido ninguna, ni nada más remota posibilidad. O sea, la justicia norteamericana en síntesis quiere llegar al que le propuso el negocio, es decir, al que te acerca del cabezón, el que mueve los hilos. Aldo, quiero seguir contigo y en esta misma línea, si tú me puedes explicar qué ha ocurrido, porque Jadwe también, a Jadwe se le ha extendido o se le ha postergado 9 meses. Aldo, quiero seguir contigo porque a Jadwe se le ha postergado 9 veces el juicio. ¿Qué hilos mueve? ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? La verdad es que Jadwe nunca va a tener un juicio, sino que Jadwe va a tener una audiencia. Y en esa audiencia él va a conocer la pena que se le va a aplicar, porque ya llegó a acuerdo. Lo único que no sabe es cuál es la pena que se le va a aplicar. Entonces el juez le dijo, cuando conversó con él, que ya ha conversado varias veces, la primera vez estuvo varias horas adentro con él, el juez le dijo, mire, yo voy a llegar a acuerdo con usted y le voy a aplicar una pena inferior, pero a cambio de eso usted me tiene que aceptar todos los cargos. Si quiere, bueno, y si no, no. Y después le preguntó si él tenía algún problema con las drogas, si tenía algún problema con el alcohol, si tenía algún problema, estaba presionado por alguien. Y Jadwe a todo fue contando que no, que todo era voluntario. El juez norteamericano se aseguró de preguntarle si él estaba consciente de que estaba aceptando cargos criminales por conspiración. Y en todo el interrogatorio, Jadwe permanentemente fue muy claro, eso será por su abogado chileno y por su abogado norteamericano, decir que sí estaba consciente, estaba claro con todo. Entonces, lo que hace Jadwe en este momento, es, al exponerse de la forma que lo está haciendo, es decir, señores, yo sé perfectamente que la única opción que tengo de guardar la libertad, de seguir con libertad ambulatoria, es entregando lo que estoy entregando y aquí en Estados Unidos. No tiene ninguna otra opción. Es una estrategia desesperada, pero muy efectiva. Otra cosa muy distinta era que, ejerciendo su derecho, hubiese ido a enfrentarse a un gran jurado. Pero a la hora que se enfrenta a un gran jurado, ahí la pena podría ser, ahí era blanco o negro, o vivía o moría. O sería no culpable o era condenado. Pero si era condenado, se iba a comer 20 años en la cárcel. Y ese riesgo no estaba dispuesto a correrlo por una razón muy sencilla, porque él sabía que era culpable. Jadwe admitió haber recibido sobornos para adjudicar la transmisión televisiva de importantes torneos de fútbol, arriesgando hasta 20 años de prisión en Estados Unidos, que podrían ser menos por haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Pero no solo eso, se declaró culpable de conspirar para cometer delitos de crimen organizado y de fraude en transacciones bancarias. Ahora, Carlos, quiero que tú me respondas lo siguiente, y esto se sabe. Cuando delincuentes empiezan a delinquir, obviamente hay muchos que prefieren mantener un perfil bajo. En este caso ya nos hemos dado cuenta que no es así. ¿Qué fue lo que ocurre con Jadwe?
para empezar, como decía también Margarita y Aldo, a exponerse, a mostrar todo lo que él ya estaba obteniendo y ganando, que muchas veces para todos era irregular. Sí, lo que pasa es que el cargo que tenía Jadwe en ese momento era imposible no verlo, era imposible invisibilizarse. Y aparte, como bien decía Margarita, en su mentalidad narcisista, a él le gustaba figurar, po. Le gustaba aparecer haciendo campaña, decir que soy el presidente de la... Por algo se llama la serie El Presidente, porque a él le encantaba decir que era el presidente de la NFP. Entonces, por lo tanto, él no era capaz de verlo, porque en esta carrera tan rápida, él no alcanzó a dimensionarlo, no alcanzó a digerir todo lo que estaba haciendo. Para él fue mucha información, mucha actividad, mucho dinero, mucho poder en muy corto tiempo. Y además, y vuelvo a repetir, por este cargo tan visible como era ser el timonel del fútbol, porque estamos hablando, y la serie comienza con eso, comienza en Sudamérica, ser presidente de una federación de fútbol es más importante que ser el presidente de la República. Entonces, así comienza la historia, por eso él no logra separar las cosas y no logra cubrir lo que estaba haciendo. Margarita, da la impresión para muchos, conociendo la vida que lleva ahora Jadwe en Estados Unidos, que de alguna u otra manera se burla de los chilenos, por el estilo de vida que tiene, por los yates, porque aparentemente se ve que estuviera viviendo una vida de ricos y famosos. ¿Eso va dentro del juego? ¿Va dentro de lo que él también quiere mostrar? O sea, lo que él está mostrando en Estados Unidos, yo creo que tiene que ver con este despliegue de que él siente que él tiene un poder, de que él adquirió un poder, porque justamente lo que las personalidades narcisistas lo que buscan es sentirse que tienen poder. El punto es que además, como él siente que es una figura pública, él se siente, entre más lo busquen, entre más lo entrevisten, entre más él llame la atención, contribuye a que su ego, que es lo que yo estaba describiendo, empiece a inflarse, porque el ego se infla como un globo. El punto está, Claudio, es que así como un globo también se puede desinflar o se puede reventar con un simple alfiler. Y ese es el problema que podría tener él cuando, yo creo que tú lo vas a mencionar, pero lo voy a adelantar, cuando empieza a caer él, o podría caer cuando él se siente de alguna forma que no está controlando la situación, cuando él no está dominando. Probablemente él haya tenido una relación bastante simbiótica con su esposa, porque también, a propósito del presidente, como dice Carlos, entiendo que también habría una primera dama, ¿no? Y una primera dama que también adquiriría o se le transferiría estas mismas características de importancia que gozaba el presidente. Entonces, fíjate que esa relación se perdió, esa relación ya no existe ahora, y nosotros hemos visto por las noticias que nos han llegado de que él ha tenido abiertamente una conducta de violencia hacia ella y hacia la pareja que ella tiene. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que él perdió el control de alguien que a lo mejor tenía el control y que tenían una relación bastante simbiótica. Por eso que se entiende que en algún momento se pensó que era la mujer quien gobernaba o dominaba, pero en realidad era una relación simbiótica que los dos se complementaban para poder hacer y ejercer todos estos elementos que tienen que ver con el poder. Mira, Margarita da en el clavo, ¿eh? Ese es el peso que tiene Margarita, obviamente, con toda su expertise. Porque en la serie hay un momento muy especial al comienzo, que cuando llega Jadwe a la ANFP, el primer encontrón que tiene con la secretaria de la presidencia, ella la mira y le dice: yo soy la primera dama de todo esto. Hola, soy Marine, la primera dama del fútbol chileno. ¿Cómo estáis? Bien, con mucho trabajo. Sergio, viájala con mi abuela el miércoles. Oye, no, ¿por qué? El que tiene que viajar a Paraguay es Segovia. Ya le avisé al señor Segovia. Tranquila, sigue con lo tuyo.
Tengo entendido que en la Conmebol son 10 presidentes sudamericanos y uno de ellos es Chile, ¿verdad? O sea, tú. Ay, por cierto, esa mujer sobra aquí. Sergio, todavía en la oficina. ¿Cómo estás? Bien, bien, ya soy oficialmente el presidente. Sí, oficialmente, sí, claro. Mañana te pasas por mi oficina, que hay una tonelada de cheques para firmar, ¿eh? ¿Secretaria nueva? María Inés, la esposa de Sergio. Ah, mi esposa no conoce este lugar, es muy atenta en pasar de visita, ¿eh? ¿Pasar de visita? Ahora, me gustaría, Aldo, si tú me pudieras comentar, o nos pudieras comentar aquí el panel, ¿qué rol jugó la policía chilena cuando ya la PDI estaba tomando cartas en el asunto? La PDI recibe una petición de diligencia específicamente en el marco de la cooperación internacional que tiene el FBI con la policía chilena y comienzan a pedir autorización a la Fiscalía para hacer una serie de entrevistas e indagatorias, sobre todo en la NFP. Y, lo que es recibido por el Ministerio Público, que solicita las autorizaciones al Tribunal de Garantía, que finalmente faculta a la policía ya para concurrir, no bien con la incautación de documentos, sino para entrevistar a muchas personas. En ese sentido, hay un factor psicológico que es fundamental. Jadwe comienza a sentir que el círculo se está cerrando y que ya en ese instante mismo él resuelve en una reunión muy íntima familiar o sigue manteniendo el esquema de aparentar que aquí no ha pasado nada, o derechamente lo enfrenta y coopera con las autoridades norteamericanas. Ese momento de la aparición de la PDI, cuando ya siente la presencia policial cerca, el olor que dejan los sabuesos al acercarse, él siente esa presión y es lo que lo lleva finalmente, lo que lo conmina a entregarse y a decir, esto se acabó, voy con todo y voy a perder lo menos, no, porque si así como voy lo voy a perder todo, con esto voy a perder menos. Y eso es finalmente lo que desencadena uno de los capítulos finales de este drama, que es el espectáculo de Jadwe saliendo de Chile en el medio tiempo de Chile perdiendo con Paraguay, aprovechando que el país estaba mirando un partido de fútbol, precisamente mirando un partido de fútbol. Es decir, el drama se desencadena precisamente, entre otras cosas, por la presión que comienza a ejercer la policía chilena. Es sumamente, como lo dice Aldo, muy bien informado. El día 13 de noviembre de ese año, del año 2015, la Policía de Investigaciones llega y se constituye, la palabra constituir no está correcta para la policía, eso lo hace solamente los fiscales y los jueces, pero hace presencia en la ANFP a recuperar información, a incautar equipos, a entrevistar personas, y el día 17 de noviembre, o sea, un par de días después, Jadwe se va hacia Estados Unidos haciendo uso de una licencia médica por un mes a la ANFP, pero argumentando al momento de salir, porque ya la cosa no estaba bien, porque mucha gente lo encaró en el lugar cuando ya iba saliendo, porque ya la prensa ya sabía, y a la prensa lo estaba esperando en el aeropuerto, y él va saliendo del aeropuerto y él dice que se va de vacaciones a Estados Unidos, a Miami. Entonces es como muy bien lo acota Aldo. Con este tema también y con la película que ya está mostrando la vida de Jadwe y todo lo que ha ocurrido con la NFP, también han anunciado demandas en contra de la producción. Uno de esos ejemplos es Jorge Segovia, expresidente de Unión Española, que también se vio afectado con esta película. Aldo, ¿eso tiene buen puerto? ¿Va a llegar de alguna manera a esa situación? Perfectamente. Lo que pasa es que en Estados Unidos a los delitos contra el honor se lo toman en serio. Y si la serie, en este caso la producción fílmica, no salvaguarda y eventualmente vincula a Segovia con un delito respecto al cual la justicia norteamericana no lo ha vinculado y tampoco la justicia chilena, potencialmente puede ser sujeto pasivo de una acción civil muy lucrativa, muy potente. En Estados Unidos sí se respetan estas demandas y estos juicios que se hacen contra el honor y contra la honra de las personas. Acá en Chile son un chiste, pero en Estados Unidos no. En Chile en Estados Unidos se lo toman en serio, y cuando alguien difama a otra persona y le imputa un delito que no es capaz de probar en el tribunal, las ve muy duras en términos civiles. Se puede ver hasta arruinado. Por eso lo que está haciendo Segovia tiene que estar muy bien asesorado, y quienes hicieron la serie
tienen que tener antecedentes muy potentes, muy sólidos, muy firmes para sostener lo que están sosteniendo, pero se exponen a un riesgo muy grave. ¿Qué pasa? Si concluye esta investigación, dictada la correspondiente sentencia, nadie imputa por ningún delito a Segovia y este ha sido eludido de la serie. Van a tener que pagar calladito, seguramente como pagan los gringos, ¿no es cierto? Con una cláusula de confidencialidad. Pagan por abajo y el que acusaba se olvida de todo y nunca nadie supo de nada, para no desacreditar la investigación y menos aún para desacreditar su trabajo fílmico. Y también de Grandona, ojo, también la familia de Grandona de Argentina está exactamente en los mismos pasos, porque es Grandona el que cuenta la historia en la serie. Ya fallecido, parte en el velorio, vamos a hacer un poquito de spoiler, parte en el velorio y de ahí para adelante el que cuenta la historia es Grandona. Y la gente de la familia de Grandona no está feliz con esto. Margarita, con la personalidad narcisista de Sergio Jadue, la pregunta es la siguiente. ¿Él podrá seguir haciendo la pregunta es la siguiente. ¿Él podrá seguir haciendo su vida de control como lo está haciendo hasta ahora una vez que la atención sobre él decline? Bueno, en realidad nosotros no sabemos ahora cuáles serán los planes que tenga él allá en Estados Unidos, pero claramente para él todo es un triunfo, o sea, nada más ni nada menos que está viviendo me entiendo que en Miami, Florida. ¿Ustedes me pueden confirmar o no? Sí, así es, Margarita. Entonces, en ese lugar también él goza de ciertos privilegios, entiendo que vive bastante bien, y él está logrando hacer lo que él quiere. Ahora, nosotros no sabemos en qué negocios pueda estar ahora actualmente en Estados Unidos. Yo no sé si él finalmente va a llegar a cumplir algún tipo de pena, y Aldo nos dirá qué posibilidades tendrá efectivamente de que se le sancione con algún tipo de pena, pero hasta el momento él está en un status quo que le conviene. Yo creo que ha mostrado algunas pérdidas de control conductual claramente con su ex mujer, donde él siente que ya no tiene ese control, porque yo insisto en que deben haber tenido una relación bastante simbiótica y que los dos se deben haber potenciado bastante. El punto es que esa relación se perdió justamente porque ya se perdió el poder que él tenía, y probablemente hayan tenido discusiones acerca de la repartición de dinero, porque cuando las personas se pelean, justamente cuando no existe un amor verdadero, ahí aparecen las verdaderas razones de por qué las personas permanecían juntas. En este caso yo creo que tiene que ver con el poder representado por el dinero, y obviamente toda lo mediático que ellos se volvieron. Ambos se volvieron muy mediáticos. Entonces ser bellos, tener fama, tener poder, es como muchas de las características que obviamente tiene un narcisista, que busca un narcisista. Entonces vamos a ver cómo va decantando en él esta situación, y ahí vamos a ver si va a juicio, qué va a ocurrir con él. Probablemente vaya a tener más descontroles conductuales si no ocurre lo que está pronosticado para una personalidad narcisista. Ladrón ese, ladrón. Debería darte vergüenza, weón. Señor, ¿cuánta platita lleva en el bolsillo? Va a gastar afuera, gracias al fútbol chileno. A ver, pero perdona, ¿quieres ser famoso? Ven para que te muestren, ven, ¿querés que te muestre? Ya, entonces, déjame hablar a mí. ¿Perdón? A mí me gustaría también ser presidente para tirar las manos, tal como ustedes, y después salir libre. Yo no he tirado nada, señor. Vale, en todo caso, suerte federal. Sí o no, la justicia lo dirá. Sí, señor, gracias. Vale. Cállate, imbécil. ¿Cómo? Y ahí Aldo nos podría complementar si él piensa o no que podría ir a juicio y cumplir algún tipo de pena en Estados Unidos. Aldo. Él sabe que va a cumplir una pena. El tema es que lo más probable es que la pena la cumpla en libertad, y a eso apuesta toda su colaboración. Y es la estrategia de sus abogados, que no son nada de baratos por lo demás. Es un estudio carísimo, el estudio jurídico que él tiene contratado en Estados Unidos. Pero que yo creo que tiene todo bastante amarrado, y estas nuevas sucesivas postergaciones de audiencia dicen relación precisamente con eso. Lo que están haciendo es afinando la pena. O sea, tienen que llegar a un punto tal que el acuerdo sea completo, de forma tal que cuando el juez dicte la sentencia sea prácticamente un trámite, porque tanto fiscalía como defensa van a conocer la pena. Y cuando se produce todo este intersticio de carácder personal, donde el individuo le dice, mire, yo he colaborado, tengo mi familia acá, voy a hacer mi vida acá, yo quiero una inmunidad,
Estados Unidos le quería decir, señor, usted se me queda acá el tiempo que te va con mi observación. Jadwe, obviamente que va a decir que sí. El tema es que hay varias preguntas que nos tenemos que hacer en este minuto. La primera de todas es, ¿de qué está viviendo Jadwe? ¿Y cómo está viviendo? ¿Quién paga el hotel de Jadwe? El otro día lo vieron entrando a una tienda donde se estaba comprando unas camisas. Yo creo que de una camisa de Jadwe salen como 30 de estas mías. Entonces, de las que se estaba comprando él. Fuera de eso, anda con unos zapatos que algunos dicen que no valen menos de $10.000. En cuero caimán, según lo que lo vieron algunos por ahí. El hombre siempre se ha dado su gusto, se rodea muy bien, come en restaurantes muy exclusivos, y eso cuesta plata. ¿De dónde está sacando la plata? Se devolvió $2.200.000, ya devolvió. Entonces supone que no genera fuente de ingreso. Acaban de una casa y le tienen todo embargado. Entonces la pregunta que uno se hace, si este distinguido y conspicuo caballero, distinguido señor del deporte nacional, devolvió toda la plata que había recibido por coima, ¿de dónde está viviendo? Lo más probable es que algunos pequeños morlacos hayan quedado enredados en algún pie de sus bolsillos, de sus faltriqueras, y estén dando buenos dividendos. A eso apuesta este distinguido empresario del deporte nacional, que naturalmente le saca el lustre a su cargo, como años atrás se lo sacó el señor Santander Fantini también en el Comité Olímpico, que fue otro caso muy bullado. Muchos se preguntan de qué vive Sergio Jadwe en Miami. Le hicimos la misma pregunta a los tribunales norteamericanos. La respuesta, sin comentarios. Ahora, Aldo, me gustaría que nos pudieras contar un poco brevemente en qué consiste la protección de testigos en la que está sometido Sergio Jadwe. Al punto que si es contundente su declaración y es determinante, podría recibir una nueva identidad en Estados Unidos como ciudadano norteamericano, un domicilio, una casa, una vida entera, lo que se llama una HF, una historia falsa, donde él rehace su vida completamente, con una identidad falsa, con un nuevo nombre, con una nueva forma de vida, donde se le compra una casa, se le habilita un domicilio, todo a cargo del Estado norteamericano, de la justicia norteamericana, y este hombre nace de nuevo, hasta con una fecha de nacimiento distinta, de forma tal que se pierda toda pista de él. Hay varios casos. El señor Towling, por ejemplo, disfruta de ese beneficio. Fue a Estados Unidos, colaboró en todo lo que dice razón con el asesinato del canciller Letelier. A cambio de eso recibió una nueva identidad. Una nueva identidad tal que nadie sabe dónde vive, nadie sabe cómo se llama realmente ahora, y nadie sabe quién es el señor Towling, que murió civilmente y inició un nuevo personaje. Perfectamente, el señor Jadwe podría inscribirse a ese programa. No creo que sea necesario, porque yo creo que donde esté la señora lo va a encontrar, porque sabe que más de alguna luca le queda, así que donde se esconda, algo peor para que el FBI va a ser la señora. Carlos, te voy a hacerte una pregunta. ¿Tú piensas que Chile hubiese ganado los títulos que ganó sin Jadwe? ¡Wow! Buena pregunta. Fíjate que queda la duda, porque a la larga, en esta historia de tanto poder y de corrupción y de esta manipulación de actividades que realizaban estas cabezas de las federaciones sudamericanas de fútbol, lo más probable es que también se haya ido a la idea de saber quién iba a ser el nuevo campeón de la Copa América, quién fue, porque no es menor. Si tú te piensas que, ahí me pueden corregir algunos si sabe bien, no lo recuerdo bien, pero la primera Copa América fue aquí en Chile, ¿no? Y la primera que ganó en Chile, estando obviamente Jadwe a la cabeza de la NFP. Y después fue en Estados Unidos, donde todavía estaba Jadwe y andaba allá también, dando sus vueltas Jadwe. Entonces, yo creo que lamentablemente se mancha un poco el resultado de la Copa en lo que es la parte moral, porque a la parte de la estrella ahí pegada en la Copa no la van a sacar, pero es complicado. Y yo quería solamente dar un par de datos de lo que estaba diciendo para ilustrar a la gente que nos ve hoy día, de en qué funciona básicamente, muy corto, lo que significa el plan de trabajo del testigo protegido. En Estados Unidos se llama Witness Security Program. Este programa, que lo deletrean los gringos como WITSEC, nació en 1970 y lo usaron incluso en primera instancia contra los delitos de la mafia de Corleone y su compañía. ¿Y de dónde sacan estos dineros? Como ya dijo muy bien Aldo, efectivamente
les dan casa, les dan todo ese tema, y además son $60,000 al año, que más o menos si tú desglosas eso, son como casi 4 millones de pesos mensuales al bolsillo a la persona que está subsidiada, y obviamente que va a depender del nivel de información que tenga para poder desbaratar una red importante, y estos son delitos federales, son delitos grandes. Ahora, con esta última pregunta terminamos, pero la quisiera dejar en la mesa. ¿Ustedes han escuchado o se escuchó en ese momento de que entre Sergio Jadue y Sampaoli pudiese haber habido algún arreglo de bonos sobre todo? Mira, Jadue le hizo al contrato de Sampaoli no menos de 6 adendum o modificaciones, todos en beneficio de Sampaoli y todas millonarias. ¿No es cierto? Lo puso como técnico hasta del 3 piritas de guano y en la ensalada de penca. O sea, le faltaron equipos para pasarle para que dirigiera. Y eso fue muy raro, porque prácticamente no había programa futbolístico en Chile, me refiero a punto de vista de la NFP, programa de desarrollo del fútbol que no fuera dirigido por Sampaoli, y todo con una tremenda tucada. Yo creo que de tal paro tal astilla, el tiempo demostró que el señor Sampaoli no solamente le sacaba el brillo a la pelota, sino que también le sacaba el brillo a la billetera, y ha hecho tremendos contratos. Director técnico en Argentina, después ahora dirigente técnico de Santos, y siempre sale peleando, siempre sale con Lucas, ¿no es cierto? Entonces el hombre es hábil y se encontró con otro tan hábil como él. En consecuencia, yo creo que los bigotes de Dalí quedan cortos al lado de los bigotes de Sampaoli y Jadue. Lo que pasa es que yo todavía recuerdo que todavía está la pelea entre ellos. Yo creo que hubo un tiempo que después de la salida de Sampaoli estuvo en varias oportunidades por demandar a la Asociación de Fútbol Nacional por dinero que no se les habían pagado. Claro. Y estábamos hablando de una gran cantidad de dinero. Pero entonces, si modificó más de 6 veces el contrato, Carlos. Exacto. Claro. Bueno, la suerte de alguno no es de otro. Así es, dijo el picado. Bueno, sin duda es un tema que evidentemente está en la palestra y seguiremos sabiendo los pormenores de la justicia y en qué terminará todo esto. Tengo un DICOM limpio y jamás he tenido un protesto. Tengo las manos limpias, no sé ustedes. Por hoy ha terminado otro programa de Top Policial. Aldo, muchas gracias. Carlos Collao, gracias por estar con nosotros. Margarita Rojo, gracias nuevamente, nos vamos a encontrar el próximo martes. Recuerden ustedes también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, véanos en YouTube, síganos en Facebook y en nuestro correo toppolicialtv@gmail.com. A todos los empresarios y las empresas que quieran ser parte de nuestro equipo pueden escribirnos, vamos a estar respondiendo y ya están gente hablando con nosotros y estamos respondiendo los correos que nos llegan. Nos vemos entonces el próximo martes. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Adiós. buena semana. Suscríbase a nuestro canal Top Policial en YouTube y Facebook.